Bienvenidos en esta noche a nuestra clase más importante. Cuando recordamos el Evangelio es lo más importante, porque la iglesia existe gracias al Evangelio. Entonces no tenemos otra razón de ser. No tenemos nada más que hacer sino darle gracias al Señor y al Evangelio. Los invito a abrir sus cartillas en la página 14. Les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya les está apareciendo. Sí, pastora, sí está apareciendo la imagen. Ahí les está apareciendo la pantalla. Quedó en gris. Ahí están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve la cruz, se ve la hoja de la cruz. Sí, Amén. Esa es sí, nuestra señora. página 14 de la cartilla. Voy a repetir qué página es la 14. En la parte de abajo, ustedes la pueden ver. Página 14. A ver qué persona tengo conectada que me pueda leer el título. Puede ser, perdónenme, yo los reviso aquí. Puede ser nuestra hermana Marta, si está conectada. ¿Cuál es el título de la lección número 5? Pueden activar su micrófono para poder hablar. O cualquier otra persona que me pueda ayudar a leer el título de esta lección. Buenas noches, mi pastora. El mensaje del Evangelio de la cruz de Jesús, el título. El mensaje, muy bien, muchas gracias. El mensaje del Evangelio, la cruz Cruz de Jesús. de Jesús. Muy bien, gracias. Y la pregunta más importante es, ¿por qué el mensaje del Evangelio es lo más importante? ¿Por qué creen que el mensaje del Evangelio es lo más importante? Por favor, levanten sus manos para poderles habilitar los micrófonos. ¿Por qué creen que el mensaje del Evangelio es lo más importante? Según lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Quién levantó su manito? Nidia, respuestas concretas para que podamos participar todos. Levanta. Sí, dale, Nidia. Yo creo que el mensaje del Evangelio de la cruz es el más importante porque nos ayuda a conocer quién es el Cristo, para qué vino, con qué propósito y cómo podemos combatir lo que nosotros originalmente tenemos como seres humanos, que no podemos vencer nosotros, sino que solo lo puede hacer Cristo. Amén. Amén, muy bien. ¿Qué otra opinión? ¿Qué otra opinión tenemos? Porque creo que el mensaje del Evangelio es lo más importante. ¿Quién dijo yo que pueda levantar su mano? Gladys, mi hermano Hugo, el que desee puede abrir su micrófono y hablar.
porque Pienso, creemos, pienso sí, mi que si hermano Hugo. sabemos lo que el Señor quiere, lo podemos agradar, lo podemos alcanzar. Entonces, necesito saber y entender lo que dice el Evangelio para poder conseguir la vida eterna. Necesito poder amar a Dios y Él me dice cómo hacerlo, cómo acercarme y mantenerme. Entonces, esa es la gran importancia para mí del Evangelio y comentárselo a otras personas para que puedan hacer lo mismo. Amén, muchas gracias. Mi hermana Marta, siga por favor. Mi hermana, muy buenas noches. Para mí, porque es el mensaje de salvación. Amén, porque es el mensaje de salvación. ¿Alguien más desea participar? Gladys, por favor, porque el mensaje del Evangelio es lo más importante. Buenas noches, hermanos. Bueno, pienso que lo más importante es porque el Evangelio es Cristo y Cristo debe ser nuestro tema principal cuando compartimos el Evangelio a otros, cuando evangelizamos a otros. Debemos tener claro eso. El Evangelio es Cristo y Cristo debe ser el centro de nuestra evangelización, de nuestra predicación y pues primeramente de nuestra vida, ¿no? Amén, muchas gracias. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches. Sí, ¿Cómo está, pastora? bien, Eh, sí, pi- señora. Pienso que el mensaje del Evangelio es muy importante porque ahí encontramos el poder transformador para nuestras vidas y porque a través del Evangelio hemos aprendido muchas cosas como el pecado, el arrepentimiento y como dice la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Evangelio significa eso, que llegue a nuestro corazón y se interiorice en nuestras vidas. Amén. ¿Quién más? Por ahí yo vi, sí, mi hermana Luz. Mi amado Junior también está abriendo su micrófono. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Mi pastora, pues, para mí el mensaje del Evangelio es algo importante porque es es el mensaje completo de Cristo, ¿sí? Donde el Evangelio, pues, lo podemos catalogar, pues, como buenas noticias, ¿sí? Lo puedo catalogar yo de esa forma, como está escrito en Isaías, ¿sí? Dice que proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es un mensaje de restauración, ¿sí? Es un mensaje que viene completo, de habla del reino del Señor Jesucristo, donde muestras el propósito, donde muestra un camino y una dirección que nosotros tenemos que tomar decisiones personalmente, personas que no conocen especialmente, ya que nosotros conocemos, pues no toma caminar en ese camino, como dice la palabra, que Cristo es el mensaje, ¿sí? Es el camino, la verdad y la vida. Entonces, viene a mostrar una senda, viene a mostrarnos ese camino para caminar. Y la cruz, mi pastora, pues habla de la resurrección de, sí, de Cristo, pero también habla de nosotros pues espiritualmente con una resurrección que nosotros cuando venimos a Cristo, hay cuenta que nosotros Cristo nos resucita, ¿sí? Y habla de una obra completa, que Cristo vino a restaurar matrimonio, a restaurar familia, a restaurar drogadictos, prostitutas, a todo el mundo, ¿sí? Por eso la cruz ahí para mí es un mensaje completo que vino a morir y a restaurar todo lo que estaba perdido, lo que estaba muerto. Gracias, mi pastor. Ese es mi aporte. Amén. ¿Alguien más Yo, desea Carmen? Buenas Sí. noches. Pues Bueno, dejemos al que dice familia y luego a mi hermana Carmen, si les parece. eh, Diga. bueno, el Evangelio es muy completo, es un manual, es una vitamina que tenemos que prepararnos siempre en la palabra. Siempre tenemos que estar en la presencia del Señor, en la adoración, en la alabanza, para que pique y también nos dé esa sabiduría para llevar ese mensaje en las partes que Dios nos mande, ¿verdad? Porque hay partes muchas para ir a llevar este mensaje hermoso, para evangelizar
de la cruz, porque es una enseñanza que nos han estado dando el pastor Ovidio y la pastora, y nos está empapando para ir a hablar ese mensaje. Y para mí, pues, es muy hermoso eh, entender primero el mensaje y ir a buscar aquellas ovejas que en muchas partes tienen hambre y sed de la palabra. Ese es eh, mi resumen. Pues aquí esta la hemos estudiado, nos la explicó muy bien el pastor Ovidio la otra vez. Tenemos que el Cristo que nos dé esa fortaleza y esa enseñanza muy hermosa que explican, es una vitamina muy hermosa para empapar nuestra mente, y le pedimos a Dios que nos ayude siempre. Gracias. Muchas, muchas gracias. Mi hermana Carmen, ¿por qué el Evangelio es lo más importante? Es la Bueno, pregunta. bueno, para mí es muy importante porque nos da el conocimiento espiritual y es el camino para llegar a la verdad y la vida en Cristo. Amén. Amén, mi hermana Carmen. Voy a silenciarlos por ahora, este tiempo, y ya vuelvo a abrirles los micrófonos de nuevo. Vamos a leer Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. ¿Por qué leemos este pasaje? El Evangelio es lo más importante porque es el mensaje principal de los 66 libros. No hay otro mensaje principal. ¿Y por qué es el mensaje principal de los 66 libros? Vamos a volver a leer el mismo versículo. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, uno, en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Lo que conocemos hoy como el Pentateuco. Los profetas, profetas mayores y profetas menores. Y en los salmos. Y recordemos que cuando Jesús dice esto, el Nuevo Testamento no se ha escrito. O sea que Jesús que está diciendo, toda la escritura habla de mí. Por eso cuando hablamos del Evangelio tenemos una riqueza enorme en la palabra de Dios. No es un poquito, pero ¿por qué es necesario hablar del Evangelio en cada prédica, en cada sermón que doy? Porque cada vez que hablo del Evangelio hay vida eterna en el oyente. Esto no lo produce hablar de Moisés. Esto no lo produce hablar de Noé. Esto no lo produce hablar de otro personaje bíblico. Nadie más. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué significa? Y dice el libro también en Romanos y todas las cartas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no podemos parar de oír y de decir lo que hemos visto y oído. Eso dijeron los profetas. Eso dijeron los discípulos de Jesús también. No podemos parar de hablar de Jesucristo. No podemos. No es que no quiera, es que no puedo parar de hablar de Él porque no tiene otra razón la escritura principal. Usted puede hablar de Moisés
porque es un personaje bíblico, pero si no lo conectamos con Jesús, la audiencia no recibe salvación, la audiencia no recibe vida eterna, la audiencia sigue en el mismo estado espiritual en el que entró. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es nuestro verdadero rey que puede quebrantar las obras del diablo. Entonces, si hay una obra del diablo en el oyente, no va a ser quebrantada por mi buena oratoria, no va a ser quebrantada por mis repeticiones o por la forma en la que hablo o por la forma en la que me expreso. Solamente la obra de Jesucristo tiene el poder de transformar la mente, de hacer una nueva criatura. Entonces, el creyente necesita para ser nutrido y crecer una sola cosa. Una sola cosa necesita el creyente: escuchar el evangelio constantemente, así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Si él estaba dando una parábola, era para edificar a sus discípulos en el evangelio. Si él estaba mencionando, no sé, una historia, todo lo que Jesús usaba, todo el medio, como maestro el Señor Jesús usó todo lo que ellos pudieran entender para mostrarles la importancia del reino de Dios, de la obra que él venía a hacer, que no era una obra basada en nada de esta tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando enseñamos a Jesucristo? Nuestros líderes, nuestros discípulos, las personas, las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cargo, al escuchar la voz del buen pastor por nuestra boca, que es Jesucristo, se van a parar con una verdadera fuerza espiritual a seguirle. Y esa fuerza espiritual ya no depende de usted y de mí, sino del Espíritu Santo de Dios, porque como en su boca está el Evangelio, la voz del buen pastor continuamente, el Señor Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice el Señor? Y yo les doy vida eterna. Entonces, ¿por qué el mensaje del Evangelio es tan importante? Porque no hay vida sin Jesucristo, porque no hay perdón de pecados sin Jesucristo, porque no hay camino de salvación sin Jesucristo. Y si de repente en nuestra audiencia hay personas que cometieron todo tipo de pecados en la semana, si les hablamos del pecado y no les hablamos de Jesucristo, los enviamos condenados y no con la respuesta que necesitan en su vida, no con la respuesta de salvación, no con la respuesta de vida eterna. Entonces, por eso el pastor ha iniciado esta sección hablando de Génesis y Jesucristo. Y así vamos a ver los libros de la Biblia, porque Jesucristo está en todas partes. ¿Y cuál es nuestro deseo? Que podamos ver la grandiosa ayuda, como la palabra de Dios tan rica que es en conocimiento de Jesucristo, tan profunda que es, para que no repitamos las mismas cosas siempre, sino tengamos esa profundidad en la escritura. Y como dijo Pablo, me he propuesto no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es un erudito que sabía de toda la escritura y dice: lo único que tiene el poder de transformación, el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Entonces vamos a volver a nuestra sección de preguntas, porque vamos a hacer este mensaje del Evangelio, pero lo vamos a hacer de forma didáctica. O sea, yo voy a mencionar una pregunta, la respuesta va a estar ahí en la cruz de la salvación, y ustedes lo van a responder revisando lo que ya hemos aprendido. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Solamente el Evangelio tiene el poder de transformación y de dar vida a una persona. ¿Cuánto tiempo tengo que hablar yo del Evangelio? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Por eso la iglesia está en el estado espiritual de adormecimiento que está en este tiempo, porque escuchan muchas cosas. Y aquí, siervos de Dios, yo les hago este llamado de atención que así el Señor me lo hizo a mí también un día. ¿Qué me hizo el llamado de atención? El Señor me dijo: ve y preguntas, ¿quién es Jesús? A ver qué te responden, a ver si me conocen. Y luego me dijo: y siéntate a ver qué es lo que has enseñado en todo el año. Entonces yo vi que tenía temas de la familia, de los hijos, del comportamiento, de la conducta, y cuando me di cuenta tenía
muchos temas. Y cuando hablo de muchas cosas, no profundizo en nada. Entonces, yo puedo hablar de Jesús y puedo hablar de la familia, porque no hay familia sin Jesucristo. Yo puedo hablar del matrimonio, pero tengo que hablar del evangelio porque si no, estoy dando una religión más. Estoy exigiéndole a una persona una buena obra cuando en nosotros no está el poder que se necesita para hacer buenas obras, sino solamente en Jesucristo. Por eso aún las buenas obras son un engaño de las tinieblas. El llevarnos a confiar en que yo puedo hacerlo. Yo tengo la fuerza necesaria. Yo solo puedo con esta carga. Yo no necesito ayuda de nadie más. No, necesitamos ser creyentes en este tiempo, ahora más que nunca, dependientes de nuestro Señor Jesucristo, de la voz de su Espíritu Santo, llenarnos de Él, ahora más que nunca por el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, vamos a comenzar en este tiempo de preguntas tan bonitas. Por eso les digo, si yo hablo de Jesucristo, el año tiene más o menos 50 domingos. Si les doy 50 domingos de evangelio, al final del año hagan la prueba, mejor dicho, porque yo he hecho la prueba ya. Y se van a dar cuenta del cambio del estado espiritual de los discípulos, porque ellos al escuchar la voz de Cristo quieren hacer lo que Cristo dice. ¿Qué es lo que Cristo dice que hagamos? Que vayamos y hagamos más discípulos. No tienen, no, es tan sencillo, el evangelio es tan sencillo y fue el mandato que el Señor nos dio. Entonces, si queremos discípulos fuertes, si queremos una iglesia donde se comience a manifestar la obra del Espíritu Santo como en el tiempo antiguo, tenemos que hacer lo mismo de la iglesia de los Hechos. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo y a este crucificado. No cesaban, dice Hechos, todos los días por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar a Jesucristo. Dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, usó toda la escritura para hablar de Jesucristo. Esta es la piedra angular que vosotros desechasteis. Y estamos en el tiempo de Apocalipsis, de la iglesia de la Odisea, donde el Señor, yo sé que este texto lo usamos mucho para invitar al no creyente para que conozca de Jesús. Y usamos Apocalipsis 3:20, dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, dice que Él entrará a nuestro corazón y cenará con nosotros. Entonces, siempre usamos este versículo la mayoría de veces para los no creyentes, para decirles, el Señor está a la puerta de tu corazón hoy, para que puedas recibir perdón, salvación, pero la realidad es que la iglesia de la Odisea tenía eventos, cosas, dinero, fortuna, tenía todo menos al Señor Jesucristo adentro. El Señor está afuera haciendo un llamado de arrepentimiento como aquí estoy. ¿Por qué estamos en ese estado espiritual? Pero yo, ¿por qué siento esto? Pero yo, ¿por qué estoy viviendo con eso? Porque tenemos esa necesidad natural de escuchar a Jesucristo cada día, todo el tiempo, para que nuestro estado espiritual cambie. Lo mismo que hizo Jesús, entrenó a sus discípulos todos los días. Me gusta mucho cuando mi esposo nos enseñaba y nos decía, ¿a quién veían el lunes? A Jesús. ¿A quién veían el martes? A Jesús. ¿A quién veían el miércoles? A Jesús. ¿A quién veían el jueves? A Jesús. ¿Con quién dormían? Con Jesús. ¿Con quién iban a pescar? Con Jesús. ¿Con quién estaban en la tormenta? Con Jesús. 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 O sea, el entrenamiento fue con Jesús tan certero que se levantaron con un estado espiritual cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron testigos de Jesús. Y como dice Hechos 1:8, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo y dijo Jesús, me seréis testigos. Entonces la obra del Espíritu Santo, que esto es algo muy hermoso, los milagros, la llenura, el hablar en lenguas,
el don de interpretación, todo sanidad, que el Señor nos use con todos los dones que Él desea para un solo propósito, como Hechos 1:8 dice, porque tenemos que ser testigos de Jesucristo aquí en nuestra casa, en nuestra congregación y donde el Señor desea llevarnos, porque el dinero no es nuestro, es del Señor y al Señor no le queda grande sacar nuestro cuerpito a otro país, así como lo hizo con la iglesia primitiva. Al Señor no le queda grande suplir nuestra necesidad. Al Señor no le queda grande, pero ¿por qué el Señor lo va a hacer? Porque hay un corazón que ama hablar de Jesús, porque hay un corazón que vive por entregar el evangelio, porque hay un corazón que está centrado en la voluntad del Padre, en ir y salvar las almas, en levantarnos con una fuerza espiritual donde la cama no importe, la enfermedad no importe, el cansancio no importe. Lo único que importa es ver lo mismo que el Padre, llevar salvación a una persona, llevar vida a otro. Entonces, este mensaje yo lo he recibido durante ya más o menos 3 años y de verdad que ha transformado la forma de ver todo a mi alrededor. Yo llevo más de 20 años en el Evangelio y crecí en un hogar cristiano, pero cuando entendí quién era Jesús, mi estado espiritual, a medida que yo oía Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a medida que yo me centraba en el mensaje de Jesucristo, mi estado espiritual naturalmente fue cambiando. Yo ni siquiera le hice fuerza a mí misma, no, porque al Señor no le queda grande ningún siervo de Él. Entonces, ¿cuál es el deseo del Señor? Que preguntemos cuál es la senda antigua y volvamos al camino. ¿Cómo comenzó la iglesia del primer siglo? Porque habían manifestaciones del Espíritu Santo en gran manera, porque ellos solo tenían un mensaje. Si hablaban de Isaías, estaban hablando de Jesucristo. Si hablaban de Moisés, estaban nombrando lo que Moisés dijo de Jesucristo. Si estaban en Génesis hablando de la creación, estaban hablando de ese día de reposo verdadero, que el Señor culmina su obra y que así como el Señor culminó su obra y dijo, el séptimo día descansó y reposó, significa terminó toda su labor. Así Jesús dijo, consumado es, y terminó todo lo que nosotros necesitábamos para el perdón de nuestros pecados. Una obra perfecta, completa, eterna, viva. Entonces, vamos a seguir con nuestras preguntas y yo voy a hacer solo 10 preguntas. ¿Listo? Y entre todos vamos a responder, vamos a levantar la mano para que no nos pase que de pronto tapamos la voz de otra persona. Y esta es la primera pregunta. Escuchen muy bien. Para el mundo, la bendición es tener buena casa, buen carro, buena beca, una familia, estar bien económicamente. Esto es bendición para el no creyente. Y si no tiene estas cosas, entonces no es una persona bendecida. Ese no es el estándar de la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera bendición que la persona que ha creído en Jesucristo ha recibido? ¿Cuál es la verdadera bendición que nosotros que hemos creído en Jesucristo hemos recibido? Obviamente la respuesta está ahí en el mensaje del Evangelio. Si alguno ya encontró la respuesta, usted levanta su manito o abre su micrófono. Ya están habilitados los micrófonos para que ustedes puedan participar. ¿Cuál es la verdadera bendición que hemos recibido? Nosotros no guiamos a nuestros discípulos a, a decir qué bendiciones cuando tienen casa, carro, beca, duermen bien y comen bien. Tener la Esto es salvación, bendición para el mundo. tener Amén, la mi hermana salvación Bianca. a Cristo en nuestro corazón, llevar las buenas nuevas, predicar el evangelio, hacer discípulos, lo veo como bendición para mi vida y para muchas personas. Dar de lo que Amén, dar de lo que nosotros hemos aprendido. Lo más importante, ir a ser discípulo. amén. ¿Quién más ayuda? Mi hermana Blanca. Son 7 bendiciones que hemos visto ya. 7.
Está ahí en el cuadro la respuesta, claro que sí. Ahí en el mensaje que estamos compartiendo, en la cruz de Jesús está la respuesta. Buenas noches, pastora. Bueno, yo entiendo, o sea, hijo de Dios, ser guiado del Espíritu Santo, cuando uno hace una oración, obtener una respuesta, tener una autoridad para vencer a Satanás, tener una protección por parte de los ángeles, una buena evangelización mundial pues, ¿qué más? Una bendición del cielo. Amén, muy bien, mi hermano Alexander. Muy bien. Es así de sencilla la respuesta. ¿Cuál es la bendición más importante que hemos recibido? Que somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios mora con nosotros. Y como dijo Jesús, el Espíritu de Dios mora eternamente, estará con vosotros para siempre. La segunda, que el Espíritu de Dios nos guía. Debemos creer esto con todo nuestro corazón, al 100%. El Espíritu de Dios me está guiando. El Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto. No se les olvide eso. El Espíritu de Dios nos guía aún en el momento de dificultad, en el momento de la prueba, que yo cierro mis ojos y puedo tener la libertad de hablar con mi Padre donde sea que esté. Y Él me responde, respuesta a la oración, que Él me ha dado esa autoridad para vencer y destruir las obras del diablo que se levantan a mi alrededor, que me ha enviado esos ángeles que me protegen, a veces nos hacen invisibles aún al peligro. Le damos esas gracias al Señor, que tenemos ciudadanía del cielo. ¿Qué significa esto? Que ahora el Señor es responsable de nuestra vida. Toda la potestad del reino de Dios, todo el dominio del Señor. Y significa que tenemos al mejor presidente de todos, lo podríamos decir de esa forma para entenderlo. Y la mayor de las bendiciones, que ahora vamos a disfrutar de la evangelización mundial. Y esto es algo que no hacemos con nuestras fuerzas, sino que el Señor provee y suple todas las cosas para aquel que tiene el mensaje de Jesucristo claro en su corazón y en sus palabras. Esto es un proceso. Primero grabo, enraizo y naturalmente sale por mi boca. No puedo esperar que naturalmente salga por mi boca si primero no grabo el mensaje del Señor. Por eso siempre los animamos a hacer el mensaje del Evangelio. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado del hombre que Dios creó originalmente? ¿Cómo fue que Dios creó al hombre? ¿Qué le dio Dios al hombre? ¿Cuál es su estado original? ¿Quién dijo yo? Acuérdense que las respuestas están aquí en la cruz. Todas las respuestas están aquí. Pero es necesario, Alexander, ¿sí? Ah, Gladys. Dejemos a Alexander que participe. Gladys, que siga mi hermana Gladys. ¿Cómo creó Gracias. Dios al hombre? Bueno, primeramente, Él lo creó fue a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Nos creó a su imagen y semejanza de, Amén. de Él. ¿Qué más? ¿Qué más? Y, ¿Qué más? Muy bueno, bien. Ya dijo ella la con respecto imagen. a ¿Qué la más? pregunta anterior, con respecto a la pregunta anterior, también pienso que una de las bendiciones más grandes es que fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Estábamos separados y éramos prácticamente enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados y recibimos el perdón. Entonces Amén. también Eso pienso es ser hijos de Dios. Amén. Así es mi hermana Gladys. Muy bien. ¿Qué más está en el hombre original? ¿Quién más? Ella ya dijo el punto 1, imagen de Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué más? De mi hermano Hugo. ¿Qué sigue? Sí, señor. Pienso que pues que el hombre fue creado de imagen y semejanza, que estaba en armonía con Dios y con toda la creación, que no debería morir ni sufrir el hombre y que no tenía un trabajo penoso, digamos, sí tenía trabajo, pero no era un trabajo penoso. Entonces el hecho de que no debiera morir ni sufrir y pudiera trabajar de manera grata,
pues ese era un estado original del hombre antes de que viniera el pecado. Así es, mi hermano Hugo. ¿Quién más? Están hablando de la imagen y el hermano Hugo nos estuvo hablando un poco de la bendición. Qué bien, mi hermano Hugo, la bendición con la que Dios creó al hombre original, porque Dios no creó al hombre para vivir en maldición, en tristeza, en contiendas, en peleas, en hambres, en enfermedades. No, Dios no creó al hombre con ese estado original. ¿Qué más vemos del hombre original? ¿Quién más dijo yo? Vamos, tranquilos que esto es una bendición. Todos participamos. Junior, sigue. Claro que Sí, sí, pastora, con pues toda. dice la palabra ahí que pacto y con fidelidad, con fidelidad, con felicidad. El pacto que Muy le dio a Adán bien. y el pacto que le dio a Adán para que el hombre lo guardara y viviera conforme a ese mandamiento y que lo que dio, lo creó alegre, con alegría, con gozo y con armonía y esas son las cuatro bendiciones, la imagen, la bendición, el pacto y con fidelidad, pastora. Amén, Junior, Dios te bendiga. Así es. Como Dios creó al hombre Y original, tienes uno le dio la imagen. La imagen no la tienen los perros, no la tienen las aves, no la tienen las plantas. El único ser que Dios creó a su imagen fue el hombre. Por eso nosotros naturalmente vemos al hombre con conocimiento y con esa capacidad de razonar, que el hombre fue creado con eternidad, con verdadero conocimiento, con verdadera sabiduría. En el principio, Dios lo creó con su bendición y lo mandó a multiplicarse, a sojuzgar. O sea, él le dio el mandato de llevar este estado original de dominio de Dios sobre el hombre a otros, de duplicar esto que Dios había hecho en él en los demás. Ahora le dio su pacto, su palabra. Pueden comer de todo menos de este árbol. ¿Y para qué Dios les dio esas tres cosas? Para que pudieran vivir feliz con Dios. No hay felicidad sin Dios. Esa es la verdadera conexión de vida del hombre. ¿Qué necesita el pez para tener vida? Estar en el agua. ¿Qué necesita las aves? Estar en los cielos. ¿Qué necesita un árbol? Estar enraizando en la tierra. No importa si yo cojo una pececita hermosa, la saco del agua y le pongo otro pececito hermoso al lado, los caso, les hago hojas alrededor, una chocita. El pez para ser feliz necesita estar en el agua. Cuando Dios creó los peces y los animales, Dios, por ejemplo, al crear las aves, habló al agua y así fue. Cuando Dios creó las plantas, habló a la tierra y salieron seres vivientes. Pero cuando Dios creó al hombre, habló a sí mismo. Hagamos a sí mismo. No le habló a la tierra, no le habló al mar. Esto significa que en la parte física, material, en lo que vemos nosotros no está la verdadera felicidad del hombre. La verdadera felicidad del hombre está cuando está conectado con el hagamos al hombre, con Dios. Esto de la imagen, bendición y pacto es con un solo propósito, para que el hombre sea feliz con Dios. Al quebrantar el pacto vienen todas las maldiciones y este pacto es muy importante porque este es un pacto de obras, el cual el hombre no cumplió. Este pacto que Dios hizo con Adán fue un pacto de obras. Si comes, está diciéndole, la responsabilidad está en tus manos. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente pregunta. A ver, que no quiero que se nos haga tarde. Eh, ¿Quién es Jesús y cuál fue la solución que Dios dio al problema del diablo, el pecado y la separación? El que desee. Hola, Paz, buenas noches. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. sí, ¿qué más? ¿Y cuál fue la otra pregunta, Paz, que no la escuché bien?
Sí, ¿quién es Jesús? ¿Cuál fue la solución que Dios dio al problema fundamental del hombre, al diablo, al pecado y a la separación? El sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Sí, muy bien, Sandra, Dios te bendiga. ¿Quién más quiere ayudar a Sandra? Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es el método de Dios para salvarnos? Les voy a dar la pista, lo vamos a encontrar aquí. ¿Quién es De Jesús? pronto es Y por arrepentirnos, aquí eh, vamos a encontrar el método de Dios. reconocer los pecados y arrepentirnos, pedir perdón. Vamos a recordar, ¿quién es Jesús? Jesús, perdónenme ahí, yo les ayudo, es el verdadero rey que puede quebrantar por completo las obras del diablo porque él en la cruz tuvo completa victoria. Jesús es el verdadero sacerdote que es capaz de perdonar nuestros pecados y libertarnos de toda maldad. Jesús es el verdadero profeta que donde había una separación con Dios, Él es el camino. Y aquí me gusta enfatizar esto, una separación es como ese hoyo profundo. ¿Listo? Eso es Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el método que Dios hizo para salvarnos? Envió un Salvador. Ese Salvador se llama Jesús. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, tomó el oficio de Cristo, ascendió a los cielos y esta es la parte en la que estamos ahora. Volverá. Estamos esperando la segunda venida de Él. Entonces, repitamos todos desde allá. El método que Dios hizo para salvarnos es, primero nos envió un Salvador, diga dos, su nombre es Jesús. Vino y murió en la cruz. 3, resucitó al tercer día. ¿Para qué hizo esto? Para tomar el oficio de Cristo. Ascendió a los cielos y volverá otra vez. Ahora, Cristo significa ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo, ungido. ¿Qué significa Cristo? Ungido. En el Antiguo Testamento ungían a los reyes, sacerdotes y los profetas, todos defectuosos, todos con la naturaleza pecaminosa. Por eso se necesitaba el verdadero sacerdote, por eso se necesitaba el verdadero profeta, por eso se necesitaba el verdadero rey, Jesús que es el Cristo. Entonces, hoy en las canciones que colocamos al comienzo decían que siempre, mire, ustedes se van a dar cuenta que en el único lugar que Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No está diciendo, él no está respondiendo lo que él hace, está respondiendo con lo que él es. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, repitamos otra vez, Jesucristo es mi verdadero rey que ha quebrantado por completo la obra del diablo que había en mi corazón porque él tuvo victoria absoluta en la cruz. Jesús no necesita ayuda para salvar a alguien. Jesús necesita un corazón dispuesto y rendido y obligado delante de él para llevar vida a otros. Digamos, esta noche Jesús es mi verdadero sacerdote que me perdona de todos mis pecados, todo pensamiento que haya llevado hoy, Él lo conoce, toda cosa que haya dicho, que haya sido de pronto mala para otra persona, Él conoce esto y debemos restituir cuando hacemos daño. Y Él es mi verdadero profeta, el único camino seguro que me lleva al Padre. Entonces, mi hermano Hugo ya le permito la pregunta porque ya casi vamos a finalizar la lección. Perdóneme, hago dos preguntas más. Dos preguntas más. ¿Qué método ha creado el hombre para salvarse? ¿Qué método ha creado Satanás para que las La, personas crean la que van a religión, recibir salvación de esa forma? Sí, mi hermana Blanca, con todo, tranquila, hágale con las todo. buenas Todos obras estamos aprendiendo. y la filosofía. Señora, perdóneme que no le La escuché religión, bien. las buenas obras y la filosofía. La religión, 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 las buenas obras y la filosofía.
Muy bien, gracias. La religión, más de 5.000 religiones en el mundo. ¿Qué hace Satanás? Que el hombre vea más de 5.000 caminos menos Cristo. Que en la iglesia se habla de todo menos de Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Muy bien. Las buenas obras, claro que sí, que suba a Monserrate, que entregue mercados, que haga esto, que haga aquello, que ayude al uno, que ayude al otro, haciéndolo igual que el mundo, porque el mundo ayuda a las personas necesitadas, el mundo entrega mercados, las demás religiones hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el cristiano? Que el cristiano va y resuelve el problema principal de la vida del creyente. ¿Cuál es? El estado de separación del pecado y el dominio de Satanás sobre esa vida. Por eso ganarnos una persona es la verdadera guerra espiritual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es así. Ya mi hermano Hugo, ya le doy el espacio para la pregunta. Dios lo bendiga, téngamela ahí un segundo. Y y vamos a ver muy bien que el Satanás no nos engaña a nosotros en la iglesia con las buenas obras. Y las filosofía ¿qué es? Pensar, pensar. Yo creo en tal filósofo que piensa esto, yo creo en no. Yo creo que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, es absoluto sobre todo, es el mandato de Dios para la humanidad y lo que él dice es así. Y es bueno. Eso aprendimos en Génesis. Lo que Dios dice es así y es bueno. No tiene nada, no tiene más pelos, digámoslo así. Ahora terminamos con una última pregunta más. ¿Qué debo hacer? Esto es muy importante. Este es el énfasis que debemos darle. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Mi hermano Hugo tiene la respuesta. De pronto es creer. Muy bien. No le voy a decir nada más. Gloria a Cristo. Qué sencillo es el Evangelio, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Creer. Por eso hablamos de cómo podemos recibir salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Confesar, invitar y hoy, porque mañana no sabemos qué hay del mañana. Entonces, voy a dejar de compartirles la pantalla. Esto es solo un repaso bien bonito. Es un repaso de lo que ya hemos visto, de lo que el Señor por su misericordia ya nos ha permitido aprender a través de todas las lecciones que hemos tenido. Es el repaso de casi toda la cartilla. El mensaje del Evangelio es lo que el Señor desea para nosotros en este tiempo. Entonces, vamos a ir al tiempo del foro y espacio para preguntas y terminamos. Una persona en un minuto que haga su foro, dos personitas en un minuto que hagan su foro, Dios los bendiga.